Solo fuiste una ilusión. Inspirado en la primera vez que me enamoré. Como un ave, te cruzaste en mi camino. Es cierto que no llegaste volando, pero sí de repente. Jugaba en el camino con los compañeritos del barrio, y entremezclados con el polvo del camino, disfrutábamos jugando al matao o varonazo, como solíamos decir. En aquel entonces, no había nada que perturbara mi vida. Mi única preocupación era ir a la escuela por las mañanas, regresar a casa con el estómago vacío y con la esperanza de encontrar, al menos, arroz con huevo revuelto. Pero eso no me arrebataba la felicidad, disfrutaba de mis tardes tanto como aquellos que habían desayunado o almorzado bien. Posiblemente, yo era el más pobre y necesitado del grupo, pero mis compañeros del barrio me trataban con gentileza debido a la amistad que habíamos cultivado. Pero aquel día, cuando nos dimos cuenta de que una nueva familia se mudaba al barrio, nos quedamos asombrados. El lugar solía tener residentes estables y era raro que alguien llegara o se fuera. Dejamos de jugar y nos acercamos para presenciar el acontecimiento, la llegada de una nueva familia al callejón. La curiosidad nos embargaba y estábamos impacientes porque terminara la mudanza y conocer a los nuevos inquilinos, deseábamos saber quiénes eran. Y en el momento en que llegó el último viaje, ahí estabas tú, con un aire de grandeza difícil de soportar. Ni siquiera dirigiste la mirada hacia donde nos encontrábamos, como si te consideraras alguien importante. Pero eso no era lo más extraño. Lo más extraño era la sensación que experimenté desde el primer instante en que te vi. Era algo inexplicable, no sabía qué era o cómo se llamaba ese sentimiento. Ja ja ja, reían mis compañeros, y decían, miren a Charlie, cómo se quedó con la boca abierta mirando a la nueva. Yo los observaba a todos con una expresión despreocupada. ¿Yo? Respondí con tono incrédulo. Están todos locos, continué, ¿por qué debería mirar a esa chica tan orgullosa, que se cree tanto? Y todos continuamos riendo y burlándonos de la recién llegada. Pero en algo mis amigos tenían razón, me sentía desconcertado con la llegada de esa muchacha al callejón. Pasaron los días y no sabíamos nada acerca de la familia que se había mudado, solo veíamos a la madre y a la joven en la casa, y cada día nos ignoraban más. Y en cuanto a la madre, ¿qué puedo decir? ¡Guau! La madre era bellísima. Tenía un cuerpo escultural, similar al de una Barbie, y no solo se conformaba con tener una figura hermosa, sino que también vestía con tanta elegancia que resultaba imposible para algún hombre no mirarla al pasar. Pero a mí eso no me importaba, mi verdadera preocupación era la niña que pasaba frente a nosotros sin siquiera mirarnos, haciendo que mi corazón latiera tan fuerte que pensaba que se me saldría por la boca. Después de algunos días desde su llegada, estábamos jugando como de costumbre cuando finalmente esa tarde la niña decidió salir a jugar a la calle de tierra y piedras donde vivíamos. Pero en lugar de unirse a nosotros, solo presumía de su bicicleta delante de nosotros, algo que nunca habíamos tenido en nuestra vida. Todos nos enfurecimos al ver la arrogancia de la niña. «Ojalá se caiga», dijo una niña. «Si se cae, nos burlaremos de ella», respondió otra, «para que aprenda a no ser tan orgullosa». «Seguro que Charlie no se va a reír», dijo la mayoría. «Porque Charlie se queda embelesado cuando la ve». Esa era mi oportunidad para que todos me dejaran tranquilo con respecto a mi actitud ante aquella niña, pensé para mí mismo. Si se cae, susurré sin que nadie me escuchara, también me reiré, así dejarán de decir que me interesa esa engreída. Todos esperábamos el momento del golpe, y cuando ya pensábamos que no iba a llegar, justo sucedió. La niña resbaló en su bicicleta, frente a nosotros, como si todo hubiera sido planeado por una fuerza divina. Al ver a la niña caer al suelo, todos empezaron a reír y a decir cosas hirientes hacia ella, quien se sentía avergonzada y no quería levantarse. Pero la verdad es que a mí me dolió su caída como si me hubiera pasado a mí. Sin embargo, tampoco la defendí. No me atreví a hablar porque me daba mucha vergüenza frente a mis amigos. Desde entonces, comenzó un proceso de cambio entre nosotros. Al principio, esa niña por la que todos esperábamos que nos dirigiera la palabra se volvió menos amistosa de lo que ya era, y no contenta con ignorarnos, también nos mostraba desprecio. Mi corazón, que apenas tenía 10 años, se sentía angustiado.
Yo que anhelaba con ansias compartir y jugar con ella, ahora experimentaba una profunda decepción. Pero todo era cuestión de tiempo. A medida que pasaron los años, todos fuimos creciendo y nos convertimos en adolescentes. Aquella niña, a quien yo percibía como hermosa y glamorosa, comenzó a relacionarse con el vecindario, incluyendo a algunos de los chicos y chicas de mi grupo. Lo que no cambiaba en absoluto era lo que sentía por ella, al contrario, cuando pasaba un día sin verla, sentía una fuerte opresión en el pecho que me llenaba de angustia. ¿Pero qué era eso que yo sentía? Me preguntaba a mí mismo, ¿por qué no podía dejar de pensar en ella? Era una sensación extraña, como si mi corazón latiera más fuerte cada vez que estaba cerca de ella. No podía explicarlo, pero sabía que algo estaba sucediendo en mi interior. Con el paso del tiempo, empecé a darme cuenta de que no se trataba solo de una simple atracción, sino algo más profundo. Me di cuenta de que estaba enamorado de ella, y que lo había estado desde el primer momento en que la vi. Sin embargo, no sabía cómo expresar mis sentimientos, y mucho menos cómo decirle lo que sentía. Me invadía el miedo de que ella no sintiera lo mismo por mí, y de que nuestra amistad se arruinara por completo. Así que decidí guardar mis sentimientos en secreto y seguir siendo su amigo, aunque eso significara sufrir en silencio cada vez que la veía con otro chico. Pero a pesar de todo, no podía dejar de amarla, y eso me hacía sentir vivo y lleno de esperanza. Seguía pasando el tiempo y, a pesar de que ella era amiga de todos en el barrio, seguía siendo muy presumida. Pero eso a mí no me importaba, ni su orgullo ni su presunción lograban que la sacara de mi mente. Estaba obsesionado con esta jovencita, y solo mis amigos más cercanos lo sabían, pero ella ni siquiera lo sospechaba, o quizás lo sabía y se hacía la desentendida. Su nombre era el de una de las aves diurnas y cantoras más famosas que existen, y ese nombre resonaba en mis pensamientos en cada momento del día. En todo lugar y en toda ocasión, ella estaba presente en mi mente. Para empeorar las cosas, la inscribieron en la misma escuela donde yo estudiaba. Ahora sí es verdad. Pensé yo. Ni siquiera podré prestar atención en clase. Y así fue, mi rumbo y mi norte era ella. Caminaba detrás de ella solo para verla. En el recreo, mientras todos jugaban, yo me conformaba con observarla, y, ¿qué decir de aquellos días en los que coincidíamos en el camino y compartíamos algunas palabras en el trayecto de regreso a casa? Esos días eran memorables para mí. Me acostaba pensando en ella y despertaba pensando en ella. Todavía no quiero recordar cómo me sentí cuando ella dejó la escuela para ir a la secundaria. Estaba amargado, era mi último año en la escuela primaria y el primer año de ella en la secundaria. Solo pensaba en todos los chicos que intentarían conquistar a esa encantadora jovencita que llegaba a esa nueva escuela. ¡Dios mío!, exclamaba yo, ¿por qué tengo que ser más joven que ella? Pensaba que tal vez ella no se fijaría en mí debido a la diferencia de edad que teníamos. Pero estaba equivocado, eso no sería la única razón de mi desilusión. En realidad, no éramos compatibles, teníamos intereses y metas en la vida completamente diferentes. El tiempo siguió avanzando y mi fascinación por la chica alcanzó su máximo esplendor durante nuestros años en la secundaria. A menudo, no podía conciliar el sueño por quedarme pensando en ella durante toda la noche. Recuerdo claramente cómo, día tras día, me acercaba a un árbol de piñón desde donde podía vislumbrar su casa, en el segundo piso, con la esperanza de poder verla aunque fuera desde lejos. Cuando lograba avistarla, sentía que había obtenido una recompensa por el tiempo que había pasado parado junto al árbol, esperando vislumbrar su imagen. No había una canción de amor que no me la recordara, ella estaba en mi cabeza de tal manera que ni siquiera ahora podría explicarlo. Me gustaba escuchar su voz, disfrutaba verla caminar y su sonrisa era la más hermosa que jamás había presenciado. Su sonrisa atravesaba mi pecho y se fundía con mi corazón. Llegó el momento en el que ya no podía negarlo más, tenía que aceptar lo que había estado reprimiendo desde que era niño. Sí, estaba perdidamente enamorado de ella y sabía que debía prepararme para algún día confesarle mi amor. Soñaba despierto con ese momento y nunca imaginé tener relaciones sexuales con ella, ya que mi sentimiento era puro y la deseaba como compañera de vida. Pensé que con el tiempo las cosas podrían cambiar, pero lamentablemente eso no sucedió.
las cosas se volvieron cada vez más complicadas porque aquella joven que llegó al vecindario como una niña engreída, ahora era una hermosa y atractiva mujer con muchos atributos físicos que llamaban la atención de los hombres mayores del vecindario. Así es, aquellos jóvenes mayores que superaban nuestras edades y estatus social, ahora estaban poniendo sus ojos en esa tierna ave que llegó de repente a nuestro barrio y aparentemente se quedaría allí para siempre. A pesar de las dificultades y las diferencias que nos separaban, no podía evitar sentir una pequeña chispa de esperanza. Me aferraba a la idea de que tal vez, con una sincera declaración de amor, lograría tocar su corazón y hacer que valorara el profundo sentimiento que había crecido en mí desde la infancia. Sabía que era un riesgo, que podía enfrentar el rechazo y perder nuestra amistad, pero el amor era más fuerte que el miedo. Decidí que valía la pena intentarlo, que no podía dejar pasar la oportunidad de expresarle lo que significaba para mí. Estaba dispuesto a asumir las consecuencias y enfrentar cualquier resultado, porque era preferible arriesgarse y saber la verdad, que quedarse con el peso de un amor no confesado. Cada encuentro fortuito con ella me llenaba de alegría y emoción. Aunque trataba de actuar con naturalidad, mi corazón latía desbocado cada vez que cruzábamos palabras o compartíamos un breve instante junto. Buscaba oportunidades para entablar conversaciones, aunque fueran simples y casuales, solo para sentir su presencia y escuchar su voz. Cada interacción, por mínima que fuera, se convertía en un tesoro para mí. Parecía que el destino conspiraba a favor de mi amor, colocándola en mi camino una y otra vez. Era como si Dios me estuviera brindando la oportunidad de acercarme a ella, y yo no estaba dispuesto a dejarla escapar. Mis pensamientos se volvían cada vez más confusos y ambivalentes. Por un lado, anhelaba creer que Dios tenía un propósito especial al mantenernos cerca en diferentes aspectos de la vida. Pero por otro lado, la realidad me recordaba constantemente las diferencias y barreras que existían entre nosotros. Mi enamoramiento y mis ilusiones podían estar nublando mi visión de la situación. Comencé a cuestionarme si mis sentimientos eran correspondidos o si simplemente estaba aferrado a un amor unilateral. Me di cuenta de que había llegado el momento de enfrentar la realidad y aceptar que tal vez nuestras vidas seguirían caminos separados. Aunque me doliera admitirlo, era posible que ella nunca viera en mí más que a un amigo. No obstante, a pesar de las incertidumbres y desafíos, decidí que no renunciaría a mis sentimientos sin intentarlo. Siempre existía la posibilidad de que las cosas cambiaran, de que el destino nos sorprendiera y nuestros caminos se unieran de alguna manera inesperada. Así que decidí mantener la esperanza viva y estar preparado para tomar oportunidades si surgían, sabiendo que el amor verdadero a menudo implica riesgos y sacrificios. A medida que los años transcurrían, ese sentimiento seguía atormentándome y perturbando mi vida diaria. Mi timidez era un obstáculo que me impedía acercarme más a ella, mientras que los adultos del vecindario no tenían reparos en intentar conquistarla, añadiendo su nombre a sus largas listas de conquistas. Era hora de tomar una decisión, declararle mi amor o dejar de lado mis sentimientos por ella de una vez por todas. ¿Y sabes qué elegí? Opté por olvidarme de ella, sacarla de mi corazón y de mi mente. Ya no quería seguir perturbado día y noche por su recuerdo. La decisión fue fácil de tomar, pero ejecutarla resultó ser todo un desafío. Comencé a prestar atención a otras chicas del entorno con la esperanza de poder olvidar a esa chica en particular que me había obsesionado desde los 10 años. Mientras ella se acercaba al final de su etapa escolar, yo fingía ser fuerte en relación a mis sentimientos. Sin embargo, de repente me enteré de una noticia que estaba circulando por el barrio. ¡Dios mío!, exclamé en mi interior. No podía ni quería creerlo. Ella se iba de vacaciones a la capital para pasar un tiempo con su padre. ¿Y ahora, cómo haría sin poder verla? Espera. Me dije a mí mismo, esta es la oportunidad que necesitaba para olvidarla por completo. Aprovecharé este mes en el que estará fuera de la ciudad para borrarla de mi corazón. Pensé que lo tenía todo resuelto, pero no podía imaginar la angustia que comenzaría a sentir a menos de una semana de su partida. ¡Qué idiota soy!, me reprochaba a mí mismo. Pensé que no la extrañaría, pero resultó ser todo lo contrario. En ese momento, más que nunca, no podía dejar de pensar en ella. El mes de vacaciones pasó y yo esperaba con ansias el momento de volver a verla. Pero, espera,
¿Qué está sucediendo? ¿Por qué la chica de mis sueños no ha regresado? ¿Será que decidió quedarse más tiempo en la capital? Dios mío. Si se queda un mes más, voy a enloquecer, eso era lo que pasaba por mi mente en ese momento. La chica de mis sueños parecía estar decidida a pasar todas las vacaciones con su padre, y así sucedió. Pasó un mes, luego 2, y ahora estábamos en el último mes de las vacaciones y no había señales de su regreso. Mi amor frustrado por ella consumía mis pensamientos y sentimientos. Perdí el apetito, el interés por jugar y estudiar se desvaneció por completo. Mi mente y mi corazón estaban obsesionados con su regreso, anhelando el momento de volver a verla. No dejaba de pensar en el día en que estuve más cerca de ella. Fue una tarde de verano, en la que estaba sentado en la galería de la casa de mi madrina, cuando de pronto ella pasó por delante y me dijo, ¿me acompañas? Su voz resonó en mis oídos como una melodía celestial. Mi corazón dio un salto y mi cuerpo se llenó de nerviosismo y emoción al verla tan cerca. Logré reunir fuerzas y acepté su solicitud. Comenzamos a caminar y ella puso su brazo izquierdo sobre mis hombros. En ese momento, mis piernas comenzaron a temblar de tanto nervio. Después de ese día, el anhelo de estar con ella se hacía cada vez más intenso. Pero, ¿dónde estaba ella? ¿Por qué no aparecía? Las clases empezaron y aún no sabíamos nada de ella. Nadie se atrevía a preguntarle a su madre, ya que todos sentíamos vergüenza. Pero nada de eso importaba para mí, lo único que quería saber era qué había pasado con ella. Los días pasaban y mi angustia se hacía cada vez mayor. Los meses transcurrían y la situación parecía cada vez más extraña. Hasta que finalmente, una de las chicas del barrio descubrió la verdad. ¿No se han enterado? Dijo la chica. ¿De qué? Le preguntamos. Y su respuesta dejó un profundo impacto en mí, mi chica, aquella que nunca fue realmente mía, no estaría más en nuestro vecindario. Se mudaría a vivir con su padre en la capital. Sentí como si el mundo se viniera abajo a mi alrededor, no podía creer lo que estaba sucediendo. Todos mis amigos del vecindario notaron mi dolor. Parecía que ese sería el triste final de la angustia que había estado viviendo. Tuve que resignarme, la vida seguiría su curso, con o sin ella. Después de todo, parecía que ella ni siquiera sabía lo que sentía por ella, o al menos eso creía. Sin embargo, el dolor se intensificó cuando una vecina del vecindario avivó mis heridas al decirme, ¿crees que ella no sabe que estás enamorado de ella? Te equivocas, porque yo misma se lo he dicho. ¿Qué hiciste? Le pregunté, sin saber si debía odiarla o agradecerle por lo que me estaba revelando. Bueno, cuéntame rápido, ¿qué te dijo ella cuando se enteró? Estaba dispuesto a buscarla hasta el fin del mundo si su reacción era favorable para mí. La respuesta de mi vecina abrió otra herida aún más profunda en mi corazón. Ella me dijo que estaba loca si creía que, con tantos chicos adultos y de buena posición interesados en ella, le prestaría atención a alguien como tú, dijo mi amiga. Vaya. Recuerdo ahora mismo lo mal que me hizo sentir esa confesión. Pero gracias a ella, empecé a despertar de ese sueño absurdo que me había perturbado desde los 10 años. Pasó el año escolar y aunque no puedo negar que seguía pensando en ella, ya no me sentía tan atado a su recuerdo. Llegaron las vacaciones de nuevo y ahí estaba ella, de regreso en la ciudad. Pensé que vendría a pasar las vacaciones, pero no fue así, vino a quedarse de nuevo con su madre. Si dijera que eso no me afectó, sería un total mentiroso, pero la verdad es que en ese entonces ya estaba más controlado con ese maldito sentimiento que esa glamurosa y elegante joven despertaba en mi interior. Mis estudios de música me ayudaron mucho a distraerme y a centrar todo mi interés en el piano, que desde entonces ha gozado de toda mi atención. Para ese entonces, ella ya tenía novio y yo tenía la mirada puesta en muchas chicas que, al igual que ella, no estaban a mi alcance. Parece que hice de la situación una rutina. El tiempo continuó avanzando y yo ya me sentía libre de esa asfixia que sentía por ella. Tenía otros intereses y prioridades. Se casó, tuvo un hijo y se mudó de la casa de su madre a otra un poco más retirada, pero en el mismo sector. Ya no sentía la misma atracción por ella,
pero de vez en cuando, seguía pensando en lo que pudo ser y nunca fue. Después de muchos años, solo la veía ocasionalmente en la calle o en algún lugar donde nos encontrábamos en la ciudad. Un día, después de mucho tiempo sin verla, regresaba de la capital y esperaba un carro concho para llegar a casa, cuando de pronto, se detiene frente a mí una mujer en una motocicleta, con uniforme de secretaria, y me dice: «Charlie, ¿quieres que te lleve?». Reconocí su voz de inmediato y sentí una mezcla de sorpresa, impresión y nervios. Aunque habían pasado muchos años desde la última vez que nos vimos, el tiempo pareció desvanecerse en ese momento. Era ella, nuevamente se presentaba la oportunidad de estar tan cerca de ella como nunca antes. El asiento de la motocicleta era pequeño, y esta era mi oportunidad para pegarme a ella y tener un pretexto para abrazarla. Sin embargo, decidí no hacerlo. «No», respondí, «estoy esperando que me vengan a buscar». Gracia. Ni yo mismo podía creerlo, después de tantos años esperando ese momento, no lo aproveché. Pero en ese entonces, ya estaba claro para mí que no debía estar atado a un amor frustrado del pasado. Ya no despertaba en mí esa palpitación irregular en mi corazón, la veía como a cualquier otra mujer que se cruzara en mi camino. Han pasado varios años desde que supe de ella. A veces pienso en aquellos momentos de la infancia que se han convertido en recuerdos y que ahora me hacen reír al recordarlos. Me pregunto a menudo, ¿sería ese sentimiento que tenía por ella amor verdadero? Tú, niña bonita con nombre de ave diurna, que llegaste a mi vida sin previo aviso y te fuiste sin dejar huellas, despertaste en mí un sentimiento inmenso y profundo. Tú, ave de mis recuerdos, seguramente ni te imaginas que todavía haya alguien de tu infancia que piensa en esos momentos. Tú, ave de mi corazón, seguramente no sabes y nunca sabrás que fuiste en mi vida, mi gran ilusión. Fin. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejarme tu opinión sobre la historia. Gracias.